un romance eterno. Tu amor, furioso huracán, que destruyó mi culpa y maldad. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé. Bienvenidos una vez más. Nos alegra que nos estemos viendo de nuevo. Si tú nos estás viendo por primera vez, recibe un fuerte abrazo y bienvenido a tu casa, la Iglesia Maranata. El día de hoy tendremos una reunión súper importante. Tendremos un tiempo de alabanza, así que si estás sentado, ponte de pie y canta con nosotros. Si no puedes hacerlo, no importa, lo importante es que cantes con el corazón. Y después tendremos un mensaje que yo sé que va a ser de bendición e impacto a tu vida. Quédate hasta el final, por favor. Que Dios te bendiga. Queridos hermanos, buenos días. Les saludamos con mucho gusto desde este medio. Somos la familia Cuenca Manzano y les invitamos a leer una porción de la oración del profeta Habacuc que se encuentra registrada en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Palabra de Dios. Hermanos, les invito a tener una oración en este momento. Padre, ayúdanos a reconocer tu autoridad siempre. Que tengas misericordia de nuestras familias. Muchas gracias por el cuidado que has tenido de nosotros hasta hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Volver a ti.
Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Me consuela en la tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, yo el creyente fiel con Él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande es su poder. El corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico
buenos días, hermanos. Nuevamente es un gusto estar aquí esta mañana con ustedes. Y como les había anunciado el domingo pasado, el día de hoy estaremos enfocándonos en esta situación que muchas personas están viviendo en este momento. Yo quisiera entonces dedicar esta predicación a aquellos que han perdido un ser querido, llámese papá, mamá, pues por qué no decirlo también un amigo, un abuelito, una abuelita, un tío o algún ser querido que hayamos de alguna manera perdido, y que por esa causa, por esa razón, nuestro corazón se encuentra triste, se encuentra decaído. Y déjenme decir rápidamente acerca de una descripción o de, vamos a decirlo de esta manera, del significado de lo que es tristeza. Y por eso estoy hablando, por eso voy a hablar esta mañana acerca de esto. Dice de la siguiente manera que tristeza es un sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable, que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, la insatisfacción y la tendencia a llorar, la tendencia al llanto. Esto básicamente es lo que viene siendo la tristeza y afecta a muchas personas, y es muy probable que a muchos de ustedes no han tenido ningún suceso así fuerte, pero simplemente el mirar alrededor de donde nos encontramos, al ver lo que está pasando en otros lugares, en otras partes, y quizás con personas que están cerca de nosotros, que viven cerca de nosotros y han perdido seres queridos, y al verlos a ellos, simple y sencillamente eso a veces nos provoca un sentimiento de tristeza, ¿por qué no decirlo? Y creo que esto es algo que debemos tratar a la luz de la palabra de Dios. La vez pasada hablamos acerca de Dios y las pandemias y las enfermedades pandémicas. Esto fue lo que vimos el domingo pasado, y yo les había prometido que hoy veríamos acerca de Dios y de la tristeza, que es lo que está embargando a nuestro mundo el día de hoy. Quiero pedirles que nada más rápidamente primeramente anoten el Salmo 13:2, que dice de la siguiente manera, Salmos capítulo 13, versículo 2, ¿hasta cuándo pondré consejo a mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Interesante la lectura de esta mañana. Voy a repetir lo que dice el Salmo. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo a mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Bueno, interesante lo que nos dice el salmista. Vamos a orar y continuamos la explicación de la palabra de Dios. Padre, ayúdanos y anímanos este momento para escudriñar tu palabra y para que ella nos enseñe y nos muestre realmente el camino que debemos seguir en toda circunstancia, en toda situación que vivimos como seres humanos. Ayúdanos pues, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted está aquí por primera vez, pues le doy la bienvenida, y qué bueno que está aquí viendo este mensaje y escuchando este mensaje después de haber escuchado inclusive las alabanzas que nuestros hermanos compartieron con nosotros esta mañana y que nos gozamos juntamente con ellos. Se goza la iglesia, el pueblo de Dios, por supuesto, por alabar al único Dios, al único y verdadero Dios. Ese es el único motivo y es la única razón por la cual hacemos esto. Así es que gracias, muchachos, por este tiempo y por esta alabanza que han levantado delante de Dios. La Biblia tiene muchos ejemplos de tristeza como resultado
de la caída y bastantes aplicaciones sobre cómo podemos glorificar a Dios a través de nuestra tristeza. Escuchen esto. Dios tiene mucho que decirnos de este tema en las Escrituras, gracias a Dios, y de veras casi me atrevería a decir que casi todos los temas habidos y por haber usted los puede encontrar en las Sagradas Escrituras. Y lo importante de esto es que usted vea este libro como la palabra de Dios, y entonces cuando usted lo ve de esa forma, la manera más simple es decir, ¿qué tiene Dios que decirme a través de su palabra? Y entonces usted va a ella y usted encuentra en ella todo aquello que usted y yo, por supuesto, necesitamos siempre. Así es que este es un buen punto que usted debe tomarlo muy en cuenta, por supuesto. Entonces, en este sentimiento que acabo de mencionar, inclusive que dije la definición de lo que es tristeza, es el resultado directo o indirecto del pecado. En realidad, en el fondo, el tema es este. Y puesto que vivimos en un mundo caído, es decir, que las cosas que están aconteciendo en nuestro alrededor, aún en nosotros mismos y aún, ¿por qué no decirlo?, en el entorno más cercano a nosotros, que podría ser nuestra familia, tiene esta connotación. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo pecaminoso, y entonces el pecado es una parte normal de la vida. Ojo con lo que estoy diciendo, no que debemos cometerlo si esto es normal, no, es algo con lo cual diríamos de otra manera, vivimos todos los días, convivimos todos los días, es la realidad de esto. Y en el Salmo 90:10 dice la Escritura así: los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos 80 años, con todo es molestia y trabajo. Cuando la Biblia está diciendo esto exactamente, pero al final del pasaje, cuando dice que con todo esto, con todo es molestia y trabajo, es decir, llegar a los 70 años, llegar a los 80 años, con todo es molestia y trabajo. Es decir, la vida no es fácil, la vida no es sencilla, en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando habla de molestia y trabajo, es que tenemos que luchar contra cosas que ocurren. Y ¿por qué no decirlo? Luchar con pecados, no solamente de las personas que están a nuestro alrededor, sino aún de los nuestros propios. ¿Quién de nosotros no está viviendo muchas veces problemas realmente serios? Entonces, molestia y trabajo, eso es parte de la vida pecaminosa de los hombres. Es la manera en que nosotros convivimos o vivimos en este mundo. Entonces, los salmos están llenos de momentos en que David derramó la tristeza de su corazón delante de Dios. Y esto es lo importante. Quiero llevarlos a este punto porque me parece muy importante. En primer lugar, tenemos que reconocer que estamos tristes, que por alguna razón, vuelvo a repetir, por algún ser querido, por algún amigo, por alguien que perdimos y que ya no está con nosotros, pues causa tristeza en nuestro corazón. A esto recuerdo a una doctora de allá del pueblo de donde yo vengo, en el estado de Campeche, que hace como 6 años o 7 años, mi hermano mayor perdió a su esposa alrededor de 70 años, su hija mayor, que tendría como alrededor de 50 años aproximadamente, una nieta de mi hermano que tenía 22 años y estaba terminando su carrera de odontología, una nieta de mi hermano también, política, pues se había casado con un nieto de mi hermano, y 2 bisnietos, es decir, 6 personas murieron en un accidente automovilístico. Y la razón por la que estoy mencionando esto es porque esta doctora, nosotros, mi esposa y yo, no tuvimos la oportunidad de llegar allá. De hecho, yo llegué tiempo después, hablando con mi hermano, obviamente por teléfono. Llegué a visitarlo, a hablar, a platicar con él, a orar, a llorar juntos sobre esta situación que él había vivido.
o que estaba viviendo en ese momento. Pero lo que me llamó mucho la atención fue lo que dijo la doctora, se llama Araceli. Y ella dice que cuando entró al templo, porque pues todos, la familia era cristiano o es cristiano, era cristiano, bueno, excepto los que murieron, ¿verdad? Mi hermano obviamente lo es. Cuando entró a ese lugar, al templo donde estaban velando los 6 cuerpos en los ataúdes, grandes, pequeños, y de los 2 pequeñitos, de los 2 hijos, dijo que tuvo que salirse de este lugar porque sintió tanta tristeza que salió corriendo prácticamente de ese sitio, de ese lugar. La invadió la tristeza y salió llorando de ese lugar. Algo que ella no podía entender y comprender por qué había ocurrido tal cosa. Le invadió la tristeza. Esto es natural, de veras es natural. Cuando leemos este salmo que acabamos de leer, ¿hasta cuándo? Dice, pondré consejo en mi alma, dice el salmista, con tristezas en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? En este caso tenemos un enemigo que se llama coronavirus. ¿Y hasta cuándo se va a enaltecer sobre nosotros? Pero Dios es siempre fiel. Y esto tenemos que tenerlo muy claro en nuestro corazón y en nuestra mente. Dios es siempre fiel. Y como David concluye, nuestra confianza en Dios sí tiene un fundamento. Nuestra confianza en Dios sí tiene un fundamento. Y véanlo ustedes en el Salmo 13, versículos 5 y 6. Salmo 13, versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Fíjense muy bien. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Después de todo lo que él está viviendo, después de todo lo que está pasando en su vida, él dice, voy a cantar a Dios porque a pesar de lo que me está ocurriendo, a pesar de lo que me está sucediendo, Dios me ha hecho bien. Esa es una mentalidad verdaderamente cristiana. Esa es una mentalidad de confianza, de entender y de comprender que a pesar de todo lo que pudiera estar ocurriendo a nuestro alrededor, a pesar de las vicisitudes de la vida, de las dificultades que tenemos que enfrentar, pensar que Dios nos está haciendo bien por este coronavirus, bueno, es otra cosa. Pensar que Dios nos está haciendo bien por ese amigo, por ese familiar, por esa mamá o papá que ha fallecido, que se ha ido y que no nos ha dejado, y que Dios, a pesar de eso, Dios nos está haciendo bien. Bueno, esa es otra mentalidad, totalmente distinta, totalmente diferente. Algo que necesitamos cultivar en nuestras vidas. Algo que necesitamos cultivar en nuestros corazones. Entonces, el salmista, en este caso en el Salmo 16, David se regocija en su destino como un seguidor del único y verdadero Dios, incluyendo una hermosa heredad en el versículo 6 en todo este Salmo 16, y el gozo, la alegría y la confianza en el versículo 9, mientras que en aquellos que rechazan a Dios y siguen a otros dioses, se les multiplicarán los dolores, versículo 4. Todo esto es lo que David está diciendo en este capítulo 16, y por supuesto muchas cosas más que estas, pero estas en particular son importantes. David también soportó un aumento de dolor cuando se encontraba fuera de las bendiciones de Dios a causa del pecado. Él vivió en carne propia justamente el estar fuera de las cosas de Dios, el estar separado de Dios por causa del pecado. El pecado lo que hace en la vida de los seres humanos es separarlos de Dios,
es separarnos a todos de Dios. Y por supuesto, tenemos que tener eso en mente en nuestra vida y en nuestro corazón. Si usted está separado de Dios y está viviendo este asunto que estamos viviendo todos del coronavirus y hemos perdido a familiares, amigos, a compañeros y a todos estos, realmente usted está en una profunda tristeza. Está en una profunda tristeza. Entonces se necesita algo para que la tristeza se convierta en una bendición múltiple. Y esto lo demuestra David. Dice en el Salmo 32, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera: bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso lo dice en el Salmo 32, versículos 1 y 2. Y en el Salmo 32, versículo 10, David resume el motivo de la tristeza y el dolor por el pecado. Y dice de la siguiente manera: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor lo rodeará la misericordia, o lo rodea la misericordia de Dios. Qué bueno es pensar de esta manera, que nosotros los seres humanos podemos estar seguros de que podemos confiar en Dios y de que la misericordia de Dios va a estar ahí con nosotros, va a estar a nuestro lado, va a hacer que nuestra vida sea diferente, sea transformada, aun cuando estemos viviendo dificultades realmente serias en nuestra vida. Entonces, uno de los ejemplos que podemos encontrar en la Biblia es la parábola del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24 podemos leer toda la parábola, por supuesto. No lo vamos a hacer ahora, pero usted lo puede ver. También nos muestra cómo debemos tratar con la tristeza a causa del pecado, porque lo que ocurre es justamente eso. Ahí usted lo va a ver cuando usted lea justamente esto. Las características del arrepentimiento son la convicción del pecado, la confesión del pecado a Dios y a aquellos que fueron afectados, el deseo y el esfuerzo por restituir. Interesantemente hablando, cuando usted lee esta parábola, usted puede encontrar todos estos aspectos cumpliéndose en esta parábola. Primero, la confesión de pecado. Me levantaré e iré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí está el tema. Confesión de pecado. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y aquellos inclusive que fueron afectados por él cuando él decide hacer lo que hizo. Entonces también podemos ver el deseo de esfuerzo de restituir cuando él dice: hazme como uno de tus jornaleros. Cuando él dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, él sabía que había afectado a su padre y por esa razón él está diciendo esas palabras. Pero no solamente eso, él está restituyendo cuando le dice: hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, quiero pagar lo que yo te hice, quiero pagarlo, vivirlo en carne propia. Esto realmente es el arrepentimiento. Nuestros pecados nos deben conducir a la tristeza, porque es lo que ocurre, que nuestros pecados, nuestras faltas nos llevan justamente a eso y nos llevan al mismo tiempo que nos lleva a la tristeza nos debe llevar en pos de la piedad, en pos de lo bueno, en pos de Cristo, diríamoslo de otra manera. Entonces nuestro pecado nos debe conducir a la tristeza piadosa que se convierte rápidamente en arrepentimiento. Segundo de Corintios capítulo 7 versículo 10. Anote ese pasaje y léalo ahí en casa. Claro está que no todas las tristezas son causadas por el pecado que cometemos, y esto quiero dejarlo claro también para todos nosotros. No crean ustedes que toda tristeza tiene que ver con el pecado. No quiero decir eso. Sí quiero decir que mucha tristeza en nuestra vida tiene que ver con faltas que hemos cometido o faltas que nosotros estamos cometiendo, y tenemos que analizar eso. Si usted está triste por faltas que usted está cometiendo y ya no puede dejar de hacerlas por alguna razón, analice eso. Y al final yo le voy a decir cómo usted puede quitar eso de su corazón, de su vida. Entonces, estamos diciendo ahora que
Toda tristeza no son causas por el pecado que cometemos, por supuesto. A veces es simplemente el resultado de vivir en un mundo maldecido, en un mundo maldito por el pecado, en medio de las circunstancias caídas, de las situaciones, de las criaturas que vivimos en este planeta. Esto quiere decir, por los diferentes problemas que enfrentamos, como la pérdida de seres queridos o cualquier otra razón que pudiéramos nosotros tener, pero que no precisamente es por causa del pecado. Es decir, yo no voy a perder a mi hermano, o como el caso de mi hermano que perdió a 6 de su familia por causa del pecado. No precisamente podríamos hablar de eso, porque no es así. Y podemos verlo a la luz de la palabra de Dios. No sé si ustedes han oído hablar de Job, sobre todo usted que me escucha por primera vez o que todavía no ha conocido este bello libro que se llama la Biblia. Y en la Biblia hay esta historia de este hombre llamado Job, que fue uno de los que experimentó un gran dolor y una gran tristeza. Y escuchen bien lo que voy a decir, aunque no tuvo culpa. No tuvo culpa. Sin embargo, él experimentó un dolor tremendo en su corazón, en su vida, y una tristeza profunda. Véalo si no. En un momento, fíjense muy bien lo que voy a decir, en un momento le arrebataron su riqueza. Y por supuesto, a sus 10 hijos, quienes murieron repentinamente. Y no solo eso, perdió su riqueza, perdió sus hijos, pero también lo dejaron sentado en un montón de ceniza, cubierto de ampollas y de llagas. Eso usted lo puede leer en Job capítulo 1 hasta el capítulo 3. Así, resumiendo lo que le pasa a este hombre, en verdad. Él experimentó un gran dolor y una gran tristeza, aunque no tuvo culpa. Cuando ustedes leen los primeros versículos de este libro, se van a dar cuenta exactamente de eso. Que él no tenía culpa. Sin embargo, de pronto le quitan su riqueza, le quitan a sus hijos y lo dejan sentado en ceniza, lleno de ampollas y lleno de llagas. Qué triste historia, ¿no? Qué triste historia. Y para sumarle a su miseria, todavía llegan sus 3 amigos y vinieron a consolarlo, acusándolo de pecar contra Dios. ¿Qué consuelo fue ese? Cuando llegan a acusarlo y decir, es que tú, Job, pecaste contra Dios y por esta razón Dios te tiene aquí, te tiene en este lugar. Oh, no, increíble. En verdad, increíble ese asunto. ¿Por qué otra cosa pensaron? Un hombre se encontraría a sí mismo en tales circunstancias. Sus amigos, en un momento dado, al ver lo que estaba ocurriendo en la vida de este hombre, pues lo que pensaron es lo que todos pensamos. Ah, porque eres un pecador, por eso te está yendo como te está yendo, y por eso tienes problemas, y por eso estás triste en este momento. Oh, no. No. Así que Dios se reveló a Job más adelante y a sus amigos también. Y a veces Dios provoca o permite circunstancias que pueden causar dolor y tristeza en nuestras vidas para su santo propósito. Ojo con esto. Puede causar dolor y tristeza en nuestras vidas para su santo propósito. Es decir, Dios puede ver más allá de lo que nosotros vemos. En realidad. Bueno, se cuenta la historia de un hombre que estaba en un enclaustrado, valga la redundancia, en un claustro, un sacerdote, que una noche estaba en su cuarto y soñó
un sueño muy azaroso, y que lo que él soñaba o lo que él soñó es que de pronto se encontró caminando en un lugar, pero estaba hablando con Dios y le estaba diciendo a Dios: oye Dios, voy a ir por esta senda y yo no sé lo que voy a encontrar, ¿me puedes proteger, me puedes cuidar? Y entonces Dios decidió poner un ángel para que fuese con él por el camino. Y entonces llegaron a cierto lugar porque este hombre ya tenía mucha sed, se estaba muriendo de sed. Y entonces llegó a ese lugar y le pidió de tomar agua a un hombre, y este hombre le dio un vaso con agua y estaba a punto de tomarlo cuando el ángel le tiró el vaso y le dijo: vámonos de aquí. Y se fueron. Siguieron caminando, caminaron, y entonces llegaron a otro lugar, y en ese lugar dice que había un valle bonito y había un barranco, y a la orilla del barranco había un niño que estaba allí en este lugar pequeño, cantando, muy contento, muy feliz de estar en este lugar, y que entonces él estaba a punto de ir y quitarlo de ese lugar donde se encontraba. Y entonces el ángel llegó corriendo y lo aventó hacia un lado y agarró al niño y lo echó al barranco. Y él se quedó pensando: ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hiciste esto, ángel? Bueno, sucedieron muchas cosas, pero algunas de estas menciono en este momento. Y entonces se puso el hombre a platicar con el ángel y le dijo: oye, ¿por qué no permitiste que aquel hombre me diera ese vaso con agua? Le dice el ángel: muy sencillo, porque no viste cuando él le puso el veneno para que te murieras. Si tú hubieras tomado esa agua, te hubieras muerto. Y entonces él le dice: oh, gracias por salvarme, ángel, gracias. Oye, pero la cosa más difícil que yo tengo aquí en mi corazón, le dice, es ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué agarraste al niño y lo echaste al barranco? Y le dijo el ángel: bueno, por una sencilla razón, porque yo pude ver lo que ese niño iba a hacer cuando era grande, cuando fuese grande, y iba a ser una persona muy mala, que iba a hacer mucho daño a la humanidad, mucho daño a los hombres. Tú no lo pudiste ver, pero yo sí lo vi. Y entonces por esa razón decidí echarlo al barranco, porque es mejor que ese niño, así como estaba, muriera y se fuera al cielo, y no que creciera y entonces por todo lo que él iba a hacer se fuera al infierno. Ángel, realmente, le dice aquel hombre, el sacerdote le dice: oh, cosas, sin duda alguna, tú sabes más cosas que yo. Y el ángel le dijo: claro, yo sé muchas cosas más que tú, porque Dios me dio esa facultad. Y déjame decir también la razón por la cual podemos hacer eso. Simple y sencillamente porque Dios conoce lo que va a ocurrir. Dios sabe lo que va a pasar. Y por eso están sucediendo las cosas. No hay una razón que esté ocurriendo en este mundo, o algo que esté ocurriendo en este mundo, no hay razón de esto. Claro que siempre va a haber una razón, y aquí encontramos justamente esto. Lo que podríamos sacar en conclusión es que Dios realmente está en control de todas las cosas. Entonces, así como Dios se reveló a Job y a sus amigos, a veces Dios provoca o permite circunstancias que pueden causar dolor y tristeza a nuestras vidas para su santo propósito. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, también algunas veces Dios ni siquiera nos explica las razones por las cuales hace tal o cual cosa, como ocurrió simplemente en la vida de Job. Que Dios no le está diciendo a Job por qué hizo eso y por qué le pasaron todas estas cosas. Lo que sí podemos ver es el resultado de esto. Cuando todo lo que Job había perdido, Dios se lo repuso doble o triple o cuádruple. Increíble. Pero así es Dios. Y Dios va más allá de lo que nosotros podemos pensar e imaginar. El salmista nos dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. El Salmo 18:30 enseña eso.
Si los caminos de Dios entonces son perfectos, entonces podemos confiar que lo que Él hace y lo que Él permite también es perfecto, no es imperfecto. ¿Podría usted llegar a pensar que esto que estamos viviendo el día de hoy es perfecto porque Dios lo está permitiendo? Bueno, una buena pregunta para usted esta mañana. Esto a nosotros nos puede parecer, de alguna manera, esto no puede parecer posible para nosotros, pero nuestras mentes no son como las de Dios. Eso es importante. Y es cierto que no podemos esperar comprender perfectamente hablando su mente, así como Él en su palabra nos recuerda en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Él nos recuerda esto: porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Dios, ni vuestros caminos, ni mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante lo que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña a través de esto! Amigo, hermano que escuchas, piensa en esto esta mañana, que la manera de actuar de Dios no es igual a la nuestra. Hay muchas similitudes, por supuesto, tampoco quiero decir que no, pero hay muchas similitudes. Pero hay muchas otras cosas que Dios no habla, no actúa, no camina, no inventa, voy a decir, como nosotros en realidad. Es totalmente diferente a nosotros. A veces la perfecta voluntad de Dios incluye tristeza y dolor para sus hijos. Fíjense en lo que estoy diciendo y subrayo esto que estoy diciendo. A veces la perfecta voluntad de Dios incluye tristeza y dolor para sus hijos. La perfecta voluntad de Dios. Pero podemos alegrarnos, claro, de que Él nunca nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Dice 1 Corintios 10:13. Anótelo. 1 Corintios 10:13. Nunca nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Y finalmente, todas las cosas obran para bien, dice en Romanos 8:28 y 29, para aquellos que lo aman. Si amas a Dios, si tú estás buscando a Dios, has entregado tu vida a Dios, mira, todas las cosas que ocurren a tu alrededor son para bien, aunque no entiendas, aunque yo no comprenda lo que está pasando en este momento por este asunto que estamos viviendo del coronavirus, y aunque yo no entienda por qué me siento triste y por qué tengo ese sentimiento de llanto, de dolor en este momento, debes pensar que Dios está obrando para bien en tu vida. Y por supuesto, para hacernos más como a su Hijo Jesucristo. Es decir, si nuestro Señor Jesucristo sufrió y padeció todo lo que sufrió y padeció, tú estás experimentando algo al respecto. Yo estoy experimentando algo al respecto y esto tiene valor a nuestras vidas. Entonces, nunca se ha experimentado un mayor sufrimiento como el de Jesús. Eso es indudable. Un varón de dolores, dice Isaías, capítulo 53:3. Experimentado en quebranto, varón de dolores y experimentado en quebranto. ¿Qué nos enseña esto? Que su vida estuvo llena de continuos sufrimientos, desde la cuna hasta la cruz. En su infancia, su vida estuvo en peligro por medio de Herodes, y sus padres tuvieron que tomar a Jesús y huir a Egipto. En Mateo 7, 19 al 20, todo su ministerio se caracterizó por el dolor que sintió, por la dureza y la incredulidad en el corazón de los hombres. Desde la oposición que enfrentó con los líderes en aquel momento, los líderes religiosos, e incluso por la inconstancia de sus propios discípulos, porque los discípulos eran muy inconstantes.
Y esto solamente es por mencionar las tentaciones que Él tuvo que pasar, que Él tuvo que sufrir en su vida. Inclusive, la noche antes de la crucifixión, su alma estaba muy triste, dice la Escritura. Su alma estaba muy triste hasta la muerte. Mientras Jesús contemplaba la justicia y la ira venida de Dios que caería sobre Él cuando muriera por su pecado, por nuestros pecados, dicho de otra manera, por su pueblo. Entonces, tan grande era su agonía que su sudor era como grandes gotas de sangre. Está escrito en Lucas 22:44. Por supuesto, el dolor más grande de su vida fue cuando en la cruz su Padre escondió de él su rostro. Y cuando, estando él en ese lugar, exclama y dice: ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado en esta cruz? Tristeza, dolor, amargura, todo en ese momento cayó sobre Jesús. Cayó sobre él. No cabe duda que ninguna tristeza de cualquiera de nosotros experimentemos se compara con la de Jesucristo, se compara con la del Salvador. Ninguna, por supuesto que ninguna. Pero así como Jesús fue restaurado a la diestra del Padre, después de soportar tan semejante tristeza y dolor, nosotros podemos tener la seguridad de que a través de las dificultades y momentos de tristeza, Dios usa la adversidad para hacernos más como Cristo. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Romanos 5:3 al 5, capítulo 8, versículos 28 al 29, Romanos 1, del 1 al 24, del 2 al 24, del 2 al 4, y Hebreos capítulo 12, versículo 10. En todos esos pasajes nosotros podemos encontrar que la adversidad, que las dificultades que vivimos, que estamos pasando en nuestro mundo, y que en este momento usted y yo estamos viviendo por lo que está ocurriendo, es simple y sencillamente para que nos parezcamos más a Cristo, para que entendamos más del sacrificio de Cristo hecho en la cruz por todos nosotros. Entonces, concluyo este mensaje acerca de Dios y la tristeza diciendo de la siguiente manera: Él está con nosotros en nuestro dolor y se conduele con nuestro sufrimiento. Podemos echar nuestra ansiedad sobre Él y confiar en el amor que tiene por nosotros. Eso sin duda alguna tenemos y debemos hacerlo. Puede que no entendamos, pero sí podemos descansar en sus amorosos brazos y expresarle nuestra tristeza a Dios, según está escrito en el Salmo 58:6. También tenemos la familia de Cristo a la cual podemos acudir, podemos ir a hermanos que nos ayuden, que nos fortalezcan, que nos den palabra de aliento, que de alguna manera carguen nuestras cargas, porque así nos lo dice la palabra de Dios. Llevaos las cargas los unos a los otros, y podemos de esta manera animarnos y aprender y conocer más acerca de lo que estamos viviendo y de lo que está pasando en nuestras vidas. No debemos aislarnos en nuestra tristeza. Por favor, no se aísle en su tristeza, sino más bien llorar el uno con el otro y alentarnos también unos a otros, según nos los muestra la misma palabra de Dios en Hebreos 10, 24 al 26 y Efesios 5, 19 al 20. Termino con las siguientes palabras. Mientras que la vida en esta condición humana pecadora, en este mundo, nunca será perfecta. Nunca será perfecta. Sabemos que Dios es fiel, y cuando Cristo regrese,
la tristeza será reemplazada por el gozo. Eso dice la palabra de Dios. La tristeza va a ser reemplazada por el gozo. Pero mientras tanto, usamos nuestra tristeza, nuestro dolor para glorificar a Dios y descansar en la gracia y paz del Señor y Dios Todopoderoso. Creo que esto es lo mejor que nosotros pudiésemos vivir. Por favor, allí donde está, si usted está pasando por esta crisis difícil de la cual hemos estado hablando, la primera cosa, si usted no tiene a Cristo, venga a Cristo. Entregue su vida y su corazón a Cristo. Y dile, Señor, yo quiero que me quites esta tristeza que hay en mi corazón y la conviertas en gozo. No entiendo, no comprendo todo, pero sí quiero en este momento que tú obres en mi vida, que tú tomes el control de mi vida. Ya he escuchado que tú tienes bajo control todas las cosas, aún hasta las pandemias, aún hasta las enfermedades, aún hasta las dificultades que tenemos. Por lo tanto, yo quiero en este momento que tú obres en mi vida, que tú obres en mi corazón. Por favor, toma el control de mi vida. Joven, si estás triste, ven a Cristo. Señora, Señor que me escucha, si estás triste, ven a Cristo. Por favor, búscalo en primer lugar. Y en segundo lugar, si conoces a alguna persona que conoce de Dios y conoce de la palabra, habla con esa persona. Pregúntale a esa persona, ¿cómo puedes dejar de sentir esto que te está matando, que te está aniquilando física y humanamente hablando? Pídele que te ayude y que te dé sabiduría de Dios, porque aquí está la sabiduría de Dios en su palabra, y que te muestre y que te enseñe justo a conocer a Cristo y conocer a Dios, porque Él traerá alegría, gozo y paz a tu vida y a tu corazón. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí donde está y oramos a Dios? Padre, tú conoces mejor que nadie lo que está pasando en nuestras vidas y en nuestros corazones, de los que hemos estado aquí escuchando tu palabra en este momento. Conoces lo que hay en nuestras vidas, en nuestra mente. Conoces lo que hay en el corazón, por más profundo que esté. Tú lo sabes y lo conoces todo. Y Señor, yo quiero pedirte con todo mi corazón que obres en la vida de aquella persona que está en este momento mirando este mensaje, mirando este momento. Señor, que tú vengas a su vida, que tú vengas a su corazón y quites esa tristeza de su vida. Por supuesto, basado en el sacrificio de Cristo, en lo que Cristo hará en su vida, en su corazón a partir de este momento. Por lo cual yo quiero pedirte que le digas estas palabras a Jesucristo. Solamente quiero guiarte en ello. Y dile estas palabras: Señor Jesucristo, yo te pido que perdones mis pecados y que me limpies con tu sangre derramada en la cruz. Quiero entregarte mi vida. Quiero entregarte mi corazón. Toma el control de mi vida. Gracias, porque yo sé que tú lo has hecho en este momento. Y quiero pedirte que obres grandemente en mí en este tiempo, en este momento. Quita de mí esta tristeza y reemplázala por gozo en mi corazón, por gozo en mi vida. Te lo ruego, te lo pido, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por este tiempo y gracias por lo que tú nos has enseñado esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, su gracia, que nuestro Dios en su amor y que el Espíritu Santo, quien vive aquí entre nosotros, quien está con nosotros para guiarnos, para consolarnos, para dirigirnos, para traer, Señor, ese gozo que necesita nuestro corazón en este tiempo. Señor, a ti adoramos, a ti venimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.
sus corazones, insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Ay, como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Espera. Qué bueno que te quedaste hasta el final con nosotros. Recuerda nuestras actividades de la semana: clase para niños, reunión de jóvenes, reunión de damas y jueves de oración. Si tienes alguna petición, contáctanos a estos números. Que tengas un feliz y bendecido día.